Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al ICAM por el espacio de divulgación y por la financiación de la investigación titulada Locura y Melancolía, aproximación a la concepción médica de la enfermedad mental en el Virreinato de Nueva Granada durante el siglo XVIII. Este título responde más a una investigación pensada a muy largo plazo, y a esta primera etapa correspondió el cumplimiento del primer objetivo, que fue comprender la locura, la manía y la melancolía en Santa Fe desde una aproximación a la perspectiva médica a partir del estudio de fuentes primarias. Entonces, básicamente lo que se buscó fue recopilar y entender las fuentes primarias en las que se habla de la enfermedad mental, y que fuesen fuentes que en la medida de lo posible se hayan estudiado, se hayan divulgado en el territorio. Básicamente, comprender cuáles eran las ideas a las que tuvieron o tenían posible acceso los médicos de la época. Entonces se estudiaron 33 tratados y este corpus se delimitó con base en los siguientes criterios. Primero, que pertenecieran a la Biblioteca Universitaria Jesuita, biblioteca que pasará a ser el primer fondo de la Biblioteca Nacional de Colombia, y esto se corrobora mediante el sello que tienen los textos, un sello que indica que pertenecieron a la biblioteca jesuita, o mediante su presencia en el catálogo de la época. También textos que pertenecieran a la biblioteca de José Celestino Mutis, una biblioteca que él trajo y se constituyó como una biblioteca de uso académico, y a partir de este evento se consolidaron las primeras redes de lectores intelectuales sobre las que nos habla Renan Silva. El segundo criterio fue la fecha, textos que pertenecieran al siglo XVIII, aunque incluye un texto que es del siglo XVII por pertenecer al protomédico de Santa Fe. Tercero, que tuviésemos evidencias de su lectura, uso, divulgación o circulación. Esto se hizo a partir del estudio de fuentes secundarias, porque el acceso a las fuentes estuvo restringido durante la pandemia, entonces no se pudieron corroborar las notas manuscritas o las cartas en las que se mencionan a muchos de estos autores. Bueno, su pertinencia y relevancia médico-filosófica. Este fue un criterio muy difícil de seguir, porque uno se empieza a emocionar y quiere meter todos los textos y hablar de cada uno de ellos, pero ciertamente hay ideas que están replicadas y repetidas en varios de estos tratados, entonces se dejaron por fuera. Y también fue difícil rastrear en los textos las palabras clave o los conceptos fundamentales, porque muchos de ellos no los incluían en su índice o en su tabla de contenido. Entonces ahí hubo otro filtro por cuestiones metodológicas, y fue trabajar solamente los textos que ya directamente poseían las palabras clave. Y por último, la lengua. Fueron textos escritos en español o latín. Aprovecho para agradecer a mis colegas filólogos que me ayudaron a traducir gran parte de los fragmentos de interés. Bueno, estos textos eran en su mayoría pensados para ser leídos por otros médicos con un lenguaje técnico, con un lenguaje científico, pero también se dio el caso en que se diseñaron textos para gente que no estaba versada en medicina. En general, tratados y también tesis de corte argumentativo fue lo que se encontró, y esto nos indica que no había una distinción muy clara entre el médico y el filósofo, o los pensamientos médicos y las ideas filosóficas. También se encontraron diccionarios, compendios y prospectos, es decir, farmacopeas de medicamentos, muchas veces anexadas al final de los textos. Bueno, lo que les muestro en pantalla es una red intertextual de los autores. Son tratados europeos, entonces vamos a tener como figura central a Boerhaave. No sé cómo se pronuncian mucho estos nombres, ahí me disculparán. Y también la figura central de Thomas Sydenham, que vino a reformular la teoría humoral hipocrática, una teoría basada en los 4 humores, que son la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Bueno, pues Sydenham va a reformular esta teoría, al igual que Andreas Vesalius, sobre todo a partir de los estudios anatómicos. Sydenham va a tener enfrentamientos con Thomas Willis, que es uno de los
textos fundamentales para comprender la enfermedad mental, porque Thomas Willis fue pionero en el estudio del cerebro. Bueno, y fue un texto también estudiado en la presente investigación. Entonces, lo que vemos son relaciones intertextuales, es decir, nos permite ver que los autores estaban en diálogo entre ellos, el conocimiento de la medicina se construyó de esa manera. No son autores que sacan sus ideas, digamos, de la nada o arbitrariamente, sino que se leían y se estudiaban entre ellos. Bueno, nos ocupa ahora la cuestión histórica, en qué contexto se producen estos tratados europeos que llegan al territorio y son leídos por nuestros médicos. El contexto son las reformas borbónicas que van a regir cómo deben ser estos tratados médicos, cómo se debe enseñar la medicina y cómo deben ser los médicos. Entonces, se orientaron al cuidado de la sanidad, la curación y la higiene. La producción intelectual estaba enmarcada en estos criterios y eso va a explicar por qué, por ejemplo, no hallamos descripciones muy profundas de las causas o las definiciones de las enfermedades, sino que, por ejemplo, Boerhaave nos va a contar es cómo curar o cómo sanar las heridas que se hacen los melancólicos o los maníacos. Y en esta misma línea también podemos entender por qué, por ejemplo, tratados como los de Lafayette nos van a hablar del cuidado de las pasiones en la sección de higiene. Bueno, otra cosa que propugnaban las reformas borbónicas era superar los modelos galénico-aristotélicos, un propósito que difícilmente se va a cumplir a lo largo del siglo XVIII, porque la medicina sigue siendo muy hipocrática y muy galénica. En cuanto a la comprensión de la enfermedad, en cuanto a su terminología, en cuanto a su metodología. Y también estas reformas buscaban profesionalizar los estudios médicos. Todo esto con miras a generar una excelente medicina militar que les permitiera no tener tantas pérdidas humanas en el contexto de defensa y expansión de su territorio. Esto va a hacer que se procure evitar que personas no calificadas ejerzan el oficio de la medicina. Pero bueno, esto no se va a cumplir en nuestro territorio. Digamos que hasta acá no va a llegar el escrutinio del protomedicato. ¿Cómo va a ser la cuestión acá? La medicina se va a caracterizar por ser precaria y poco valorada. Y en esta misma línea no se van a tener todavía unos controles o una regularización de lo que era el tratamiento de los enfermos mentales. Y al respecto les traigo este testimonio que se encuentra en una real cédula dada por el rey Felipe V, donde ya vemos que se refiere peyorativamente al enfermo mental y que también denuncia la necesidad de designar un espacio exclusivo para ellos, sobre lo que más adelante pues teorizará Foucault. En el antiguo hospital de San Pedro, el único que hay en aquella ciudad, está hablando de Santa Fe, se refugian todo género de personas, eclesiásticas, seculares y regulares, juntamente con los indios de toda la provincia, lo mismo que los incurables y los locos, de forma que estos, con sus delirios y desentonadas voces, por no poder tenerlos separados, inquietan a los otros enfermos y estorban los oficios divinos. Estorban. Bueno. Entonces, ¿quiénes eran los médicos y lectores de la época? Como tal, pues instituciones religiosas, universidades, colegios, cleros, frailes y redes de lectores ilustrados, como ya lo mencionaba antes. Y aquí tenemos algunos con nombre propio. Destaca la figura de Sebastián López Ruiz, que era un médico panameño que se encargó de denunciar el mal estado de la medicina en Santa Fe. En sus cartas tenemos información muy valiosa sobre las lecturas médicas que él hacía, como seguir a Gerard Van Suiren y la teoría hipocrática. También en sus listas de libros pues vemos que era realmente un lector muy asiduo, no solo de medicina, sino de literatura. Y quiero destacar también la figura de Francisco Martínez, que era el deán de la Santa Iglesia.
que se encargó de realizar la traducción al español de la obra de Luis Antonio Muratori titulada La fuerza de la fantasía humana. Es un tratado que habla sobre las afecciones mentales, dentro de las que obviamente está la melancolía y la locura, y en general habla sobre la fantasía. Es un texto demasiado interesante y también resulta bastante relevante que esta traducción que él hace en nuestro territorio haya sido comentada por Fray Diego Francisco Padilla, que fue un pedagogo, porque esto nos da luces de la preocupación no solamente médica, sino religiosa y pedagógica que había por el tema de la enfermedad mental. Bueno, tenemos lectores como Antonio Nariño, José Celestino Mutis, Marcelino Trujillo, que hacía parte del Hospital San Juan de Dios, y claramente el doctor Román Cancino, que era el protomédico. Él fue lector de Thomas Willis y de Broekhuizen. También quiero destacar la figura de el curandero Domingo Rota. Y es que, bueno, primero por ser curandero, no médico, y es que mandó a traer un tratado de Pomme donde se habla de las enfermedades mentales en tanto son afecciones vaporosas. Esto quería decir que percibía que las enfermedades eran ocasionadas por la irritación de las fibras nerviosas del bajo vientre que se involucraban con el daño del cerebro y entonces iban a producir enfermedades como la historia, la histeria, perdón, no, la historia no es una enfermedad, la histeria, el delirio maníaco histérico, la melancolía, especialmente en la mujer. Bueno, ¿qué se rastreó en el corpus? Muchos términos relacionados con la enfermedad mental, pero en suma terminaron siendo los siguientes para melancolía: melancolía morbo, delirio melancólico, melancolía hipocondríaca, arrebato melancólico maníaco, melancolía profunda, furor melancólico, afección oscura. Y para la manía, el término locura era más bien cotidiano, era coloquial e incluso peyorativo. Entonces, manía, amentia, insania, insania maníaca, insani lunatici, manía lupina y maniacus affectus. También se rastreó la definición de la enfermedad y la definición de la enfermedad mental, pero eso sin duda nos lleva a evaluar la perspectiva filosófica o las lecturas filosóficas que se pueden hacer de estos tratados. Digamos que los principales problemas podrían ser los siguientes, algunos, porque bueno, hay muchísimos. Primero, ¿cuáles eran los límites de la medicina y cuál era su objeto? Entonces, ¿hasta qué punto podía llegar la medicina y hasta qué punto entraban a jugar factores metafísicos en estos asuntos de la salud o la enfermedad? Y su objeto, básicamente, si se debían limitar a el cuerpo o si podían involucrarse con cuestiones relacionadas con el alma o con la mente. El problema de la definición es un problema, digamos, nosológico o, bueno, aristotélico en principio, y es saber cómo organizar estas enfermedades de acuerdo con su género o su especie. Entonces resulta que la melancolía y la manía no estaban claramente distinguidas o diferenciadas, porque incluso se creía que una era especie de la otra, según el autor, y se diferenciaba única y exclusivamente a partir de los síntomas. Por ejemplo, para algunos simplemente la melancolía no implicaba fiebre y para otros pues la manía sí. El dualismo cuerpo y alma es un dualismo que se mueve en las ideas platónicas, entonces muchos de los autores van a rechazar que la medicina se ocupe del cuidado del alma o que el alma tenga un rol en el cuerpo y en la enfermedad. Y lo mismo pasa con el dualismo cuerpo-mente. No identificó alma con mente porque muchos de los autores ya las diferencian en cuanto a funciones y en cuanto a la ubicación de cada una en el cuerpo. Por eso los trato como problemas distintos. Y por último, el tratamiento de las pasiones, que es un tema que me interesa a mí personalmente muchísimo, tiene que ver con la forma en que las pasiones del alma causan afecciones físicas y mentales. Esto es una posición que va en contra de lo que suponía Galeno. Entonces, en general, algunos tratados van a tener posiciones muy radicales en que van a querer diferenciar y separar la filosofía de la medicina. Entonces va a haber un rechazo a la metafísica.
incluso no solamente en cuanto a las discusiones conceptuales y metodológicas, sino incluso al quehacer propio de la medicina. Y vamos a tener afirmaciones tan fuertes como la de Piquer. Hace incierta la medicina el querer con principios filosóficos descubrir las causas de las enfermedades. Bueno, este tema es muy interesante, pero pues bueno, lastimosamente no fue como el foco de la investigación, pero tal vez lo sea más adelante. Entonces pasemos a hablar de las concepciones patológicas generales que se encontraron. Causas, síntomas, tratamientos, remedios o curativas. ¿De qué? De lo siguiente. De la enfermedad y la enfermedad mental. La enfermedad entendida como la perturbación de la economía animal, que era toda una escuela que pensaba que el cuerpo humano era una máquina y un todo que pues funcionaba armoniosamente, y si se le dañaba algo, si se alteraba en algo, pues había enfermedad. La enfermedad también se comprendía como la alteración de las condiciones normales de la sangre, que suele contener, según la mayoría de los autores, los humores tradicionales. Esto es los humores hipocráticos, la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre y la flema. O que podían ser otra cosa, ya de pronto con el auge de la química podían ser los ácidos. Tercero, el exceso o falta de determinadas partículas en la sangre, estenia o astenia. Y cuarto, perturbación de los espíritus animales. Este tema de los espíritus animales es demasiado extenso. Viene de toda una tradición que empieza por allá en el siglo IV antes de Cristo y tiene una clara influencia de la teoría neumática, donde el espíritu animal se corresponde con el neuma zoticón y el neuma fisicón, bueno, especialmente con este último. Y eran espíritus que se encargaban de transmitir el movimiento y la sensación en los animales. Lo curioso es que estos espíritus animales defendidos por Descartes o por Andreas Vesalius ya habían sido refutados, ya se había probado que no existían a finales del siglo XVII. Pero bueno, aún así se insistía en ellos y en su creencia. Y la enfermedad mental, esta definición ya viene tomada de los tratados de finales del siglo XVIII y se puede resumir como la depravación de la razón, esta última comprendida como la mente más no el alma. Y es muy raro, de hecho, fue muy raro encontrar definiciones tan claras de la enfermedad mental, fue muy escaso. Bueno, igual falta revisar demasiadas fuentes. Bueno, entonces, propiamente, estos son los tratados más relevantes que nos brindan luces sobre la patología de la manía o la melancolía. Entonces, me voy a detener en el primero, aunque es demasiada información, espero no abrumar a nadie. Y es que Ed Müller nos va a proponer las tres causas fundamentales de estas enfermedades. A partir de aquí, los autores se van a adherir a todas o a algunas de ellas. Entonces, para la melancolía hipocondríaca, la causa próxima consiste en la corrupción de los espíritus animales de los que ya hablamos, y a esta causa le corresponde como cura el vomitorio o el purgante, que generalmente se hacía con el éboro negro, o en otros autores con el éboro blanco, como lo hacía Hipócrates. Como segunda causa tenemos la alteración de la masa sanguínea, que es aquella que transporta tales espíritus, y su cura es la realización de clismas, o sea, enemas o lavados. Y la tercera causa, que es una causa remota, que consiste en una previa hipocondría, se podía curar con opiáceos, vino generoso, sangría o flebotomía. Bueno, los síntomas que se enumeran a continuación también nos van a enumerar muchos de los autores, entonces me voy a tomar el atrevimiento de leerlo. Delirio melancólico, se enlista la irregularidad en el periodo menstrual, la palpitación recurrente del corazón sin razón, la tristeza, la ansiedad, la dificultad para respirar, el salir al exterior sin razón aparente, igual que en la manía lupina, el amor por la soledad, el rechazo a la compañía, sensación de presión y obnulación en la cabeza, vértigo, cabeza obtusa, insomnio, falta de apetito, cambios repentinos entre hilaridad y tristeza extremas y lunatismo. Entonces tenemos aquí una fuerte similitud entre lo que es la melancolía y entre lo que es la manía, o por lo menos algunas especies de la manía, como la manía lupina, ¿no? Pues que se había relacionado con
con la luna y bueno, toda esa historia fascinante allí detrás. El siguiente autor, Musitani, nos va a decir lo siguiente. Respecto a los diversos tipos de melancolía, estos se diferencian según el tipo de delirio que se presente en la misma. El delirio va a entrar a ser un síntoma de la enfermedad, más no una enfermedad en sí misma. Entonces, si el delirio era amoroso, la melancolía era amorosa, si el delirio era errático, la melancolía era errática, etc. Y esto generalmente acompañado de tristeza y temores que no tienen una causa definida. Entonces, la relación entre la melancolía y la tristeza en tanto estado emocional ya se empieza a vislumbrar desde esta época. Rivera nos va a decir que la melancolía hipocondríaca es la depravación de la razón. Si nos damos cuenta, esta es la misma definición que nos daba Ed Müller. Y esta última comprendida como la mente, no como el alma. Y dentro de las causas, curiosamente, está el uso de mercurio en cantidad excesiva, porque pues acuérdense que el mercurio era medicamento, bueno, cura de muchas enfermedades para la época, porque esta cantidad excesiva va a perturbar los espíritus de los que ya hablamos. Y la causa es sobrenatural, porque el demonio puede excitar la melancolía y la manía. Entonces aquí tenemos una causa metafísica muy interesante que ya había sido refutada por muchísimos autores, pero que sin embargo sigue estando presente en los tratados de medicina. Y sus respectivas curas. Entonces, para la melancolía y la epilepsia son de provecho las píldoras lunáticas. Entonces, tenemos también una relación con otro tipo de enfermedad que surge en el cerebro o en el sistema nervioso, que es la epilepsia. Y en el caso de la causa sobrenatural, aconseja que la medicina se valga del exorcismo. Entonces, nuevamente estamos aquí preguntándonos cuáles son los límites de la medicina. De acuerdo con Gorter, la enfermedad en general consiste en un estado medio del hombre vivo entre la salud y la muerte, que uno diría más bien que esa es la condición constante del ser humano, en el cual están alienadas las partes firmes o las fluidas o las funciones de estas, así como las del alma. Entonces, Gorter es de los autores que nos presenta una perspectiva sumamente compleja, sumamente metafísica también, porque está involucrando no solamente la fisiología del cuerpo, sino también el alma. Lo curioso es que cuando él define la enfermedad mental que se produce por enfermedades del espíritu, ya no va a hablarnos del alma ni de la mente, sino que nos va a hablar de un espíritu que era un fluido, era un líquido que surgía en el cerebro o en el cerebelo y que, bueno, o en la médula, y que va a producir enfermedades como el delirio, la pérdida de la conciencia y la memoria débil, pero curiosamente no va a causar ni locura ni melancolía. ¿Qué quiere decir esto? Que estas dos últimas no eran consideradas enfermedades mentales para él. Haim, por su parte, nos va a decir que la melancolía es una afección del cerebro al llenarse de bilis negra que origina la fantasía depravada y la tristeza. Entonces, de nuevo tenemos aquí el término de la depravación y la relación con la emoción. No hemos hablado propiamente de la bilis negra. Perdón. Pero ya se sabe que se puede reconocer que la bilis negra pues era uno de los fluidos hipocráticos que justamente se consideraba causa de la melancolía. Bueno, y como curas emplea el heléboro blanco, como lo hacía Hipócrates también, curando con ello pues a los maníacos, sin hacerles ningún daño, ¿no? La aclaración es curiosa porque ya nos deja implícito que había formas de curar que sí podían herir al enfermo. Bernhardi nos dice que la causa de la melancolía puede ser primero la afectación del cerebro, incluso por idiopatía, es decir, por sí mismo, no a causa de, no sé, un golpe o cualquier otra cuestión externa. Podría ser hereditaria, podría ser también que la tristeza desembocara en melancolía, entonces no estamos hablando de la misma cosa que la tristeza, ser melancólico o viceversa, no son distintas, o se acostumbra a derivar de aquellos pensamientos generalmente tristes. Las evaporaciones cálidas y secas, las cuales se elevan por encima de las costillas y el estómago hacia la cabeza, turba la vida y el cerebro es secado enteramente. ¿Cuál es la relación entre
esa parte del cuerpo, ¿no? Las costillas, o en la mujer pues el útero, era pues precisamente que allí se originaban sustancias, bien fuera bilis negra, que podía obstruir, ¿no? Y al desplazarse por el cuerpo y llegar al cerebro, entonces obstruían el fluido, el fluir de, de la sangre, bueno, el fluido que considerara el autor. Y pues de allí el daño en el cerebro y pues de allí la enfermedad mental. Para Fices, los males del cuerpo, aunque no todos, pueden afectar a la mente, puesto que estos están unidos, mas no mezclados. La mente rige sobre el segundo los impulsos. Él también nos plantea una perspectiva que vincula el papel de la mente y su poder sobre las funciones biológicas del cuerpo, pero no los identifican ni como la misma cosa, ni como algo que pueda ser un todo. Están unidos, pero no mezclados. Para Hoffmann, estas, en cuanto a la melancolía, pueden presentarse unas desesperantes y melancólicas ansias que tienen su origen en la mente alienada. Yo creo que es de los pocos textos, bueno, ya habíamos visto otro, en que se habla de alienación, es decir, la enajenación de los pensamientos. Retomo, que tienen su origen en la mente alienada, que puede estar ajena y turbada por pensamientos desesperados. Entonces, esta perspectiva es preciosa porque básicamente nos está diciendo que la melancolía es una cuestión meramente eh, mental, mental. Bueno, para Picker, la melancolía y manía aluden a una misma enfermedad. En esta la mente se altera, afectada por el furor y la audacia. Lo que les decía, la distinción no es muy clara y para él es así. La cuestión es que son la misma cosa, solamente que en una vamos a tener furor, digamos una expresión de rabia y de cólera, y en la otra no. La otra pues obviamente será la melancolía, muy tranquila, muy pasiva, muy ensimismada. Bueno, para Poe, la causa de la melancolía es un general o particular encogimiento, resecación o arrugación del género musculoso y nervoso. Esto es, que de la sequedad de sus fibras en vasos, membranas, etc., se origina la arrugación, de la que dependen la irritabilidad y la contracción. Entonces, la perspectiva de él es meramente nerviosa. Él aquí no va a hablar de las obstrucciones directamente o de los fluidos directamente, sino que la causa primera va a ser este encogimiento y resecación de los nervios o los músculos. Una perspectiva meramente fisiológica del asunto. Cura. Para los hipocondríacos y melancólicos, el verdadero remedio es el agua, especialmente cuando se bebe. Así de sencillo era el asunto. Si se te van a resecar los nervios, pues hay que hidratarlos. Cullen, por su parte, nos dice que las enfermedades nerviosas incluyen aquellas en las que se dan inversiones de las funciones intelectuales. Y esto es de un detalle y una precisión increíble, porque ya no estamos hablando de depravación, sino que estamos hablando de la inversión de una función que está ceñida pues a la mente, es la función intelectual. Bueno, las circunstancias del temperamento sanguíneo, tanto respectivas al cuerpo como al alma, dominan más en el sexo femenino, mientras que al sexo masculino corresponde mejor el temperamento melancólico. Esto es básicamente una referencia a lo que se conocía como el segundo sexo o el sexo inferior, que era la mujer. Y es curioso porque Joseph Alcinet, que es el traductor de Poe, que ya lo habíamos hablado, prefiere atribuir a la melancolía a los hombres y la histeria a las mujeres, mientras que Poe señala en su prefacio e introducción que individuos de ambos sexos pueden padecer de las afecciones vaporosas, aunque se denominen de distinta manera. Histeria en las mujeres, en tanto son desórdenes del útero; hipocondría o melancolía en los hombres, porque allí establecieron sus causas, en los hipocondrios y vísceras del vientre. Entonces, la pregunta básicamente era quiénes son más melancólicos, si los hombres o las mujeres. Autores que dicen son la misma cosa, solo que con nombres distintos y los padecen igual, o autores que nos dicen que en efecto hay unos que la sufren más que otras. Home, por su parte, nos dice que tanto manía y melancolía son formas de locura. Nuevamente no tenemos distinción clara.
Y la cura es evacuar los humores que obstruyen el cerebro con el uso de vomitorios, purgantes, diuréticos, en general procurar las evacuaciones, así como inmersiones en agua, y luego atenuar y corregir la sangre con agua mineral, serenidad del ánimo, medicamentos, dieta blanda, ejercicio, peregrinación. Se recomienda hacer uso del opio solo para los que sufren de insomnios muy largos. Este autor pone en sintonía el cuidado de las pasiones del ánimo con el del cuerpo. Yo creo que es de los autores que más me gustó leer porque aunque su nosología no es muy clara, aunque la distinción no es muy clara, la forma en que trataba las enfermedades me pareció espectacular. Por ejemplo, recomendaba la música para curar la melancolía. Bueno, y pues finalmente Muratori. La locura y el delirio afectan a la mente, esto es el entendimiento, que es espiritual e incorpóreo, aunque su origen no se dé allí, sino en la fantasía, es decir, en la imaginación que está sentada en el cerebro y es corpórea y material. Esta definición es una locura y realmente es un tratado que vale la pena estudiar a fondo. No llama a la melancolía enfermedad como tal, sino que la considera un medio por naturaleza para transmitir los espíritus. ¿Qué quiere decir que la melancolía no sea una enfermedad? Que podía ser un temperamento dado por naturaleza que no va a perturbar la salud del ser humano. Esa es otra de las perspectivas que también se encontraron en los tratados. Y bueno, así las cosas, entonces espero que haya sido un poco iluminador y que queden muchas dudas y mucho interés por estos tratados, por traducirlos. Muchos de ellos están traducidos al inglés o al francés, pero no al español. Y especialmente pues el estudio de este último, el tratado de Muratori, traducido en nuestro territorio, es de especial interés. Finalmente, la búsqueda de la perspectiva médica de la enfermedad mental ha quedado por ahora reducida, mas no agotada, a una descripción patológica de la locura y la melancolía. Entre otras cosas, esta actividad permitió identificar que algunos tratados ofrecen ciertas descripciones sobre las actitudes comportamentales de los enfermos y debe cuestionarse si la conceptualización presentada puede capturar la dimensión experiencial de las mismas. La respuesta más probable es que no, pues la mayoría de los casos consisten en un ejercicio de observación clínica, es decir, en la búsqueda de signos corporales que debían interpretarse y registrarse objetivamente. En palabras de Aen, como la condición de la mente transmutada es ignorada, no se conocen ni los bienes ni los males de la salud, sino mediante el efecto corpóreo ya conocido. Esto implicó, por ejemplo, que la voz del paciente fuese pormenorizada y no se tratara médicamente a la persona, sino a su cuerpo, su cerebro, sus nervios, sus hipocondrios, propugnando indiferencia hacia la singularidad del enfermo y abogando por la generalidad de la enfermedad. En cambio, podría ser viable estudiar los criterios que determinan la anormalidad actitudinal, pero la complejidad que esto supone radica en la naturaleza de las descripciones halladas, que son más bien elementales y genéricas. Con todo, lo ideal sería confrontar estas teorías médicas halladas con testimonios directos del tratamiento que recibió la enfermedad mental en Santa Fe durante el siglo XVIII. Sin embargo, dado que las evidencias médicas son muy escasas y las evidencias conservadas se enmarcan en el ámbito jurídico, parece ser que en el estudio de estos tratados radica la posibilidad de comprender las bases científicas y filosóficas a partir de las cuales la sociedad se percibía, comprendía y juzgaba a sí misma. Así pues, esta investigación transita el arduo camino de la revisión de las fuentes médicas y filosóficas conservadas sobre la enfermedad mental, de las cuales se debe destacar sin duda la traducción del Tratado Italiano de la Fuerza de la Fantasía Humana, realizada por Francisco Martínez de Acosta en Santa Fe. Esta constituye una muestra definitiva del interés que por aquella época ya suscitaba, en sus palabras, el entender mil fenómenos que pasan dentro de nosotros mismos.